He venido estudiando un tema, hermanos, pero quizás no es el momento todavía. Pero este pequeño mensaje, hermanos, apenas lo estaba estudiando, apenas estaba meditando. Y les pido por el amor de Dios, hermanos, pon atención a la palabra de Dios. Usted tiene su Biblia. Mi intención, hermanos, es compartir la palabra de Dios tal como está escrito, pero sin algo fallo, usted tiene su Biblia en la mano, hermanos. Y no trato de herir a nadie, hermanos. Es por eso te pido que leas la palabra del Señor juntamente conmigo. Es algo similar a lo que el hermano Encarnación leyó, hermanos, o el texto que mencionó. El tema de nuestro mensaje es el resultado de la verdad y la mentira. Pongan atención, hermanos, porque les voy a preguntar en un momento. El resultado de la verdad y la mentira. ¿Cómo es, hermanos? La verdad y la mentira. Pongan atención, hermanos, a lo que vamos a tratar de estudiar en este pequeño momento, hermanos, unos minutos. El versículo 25 que hemos leído dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el de engañoso hablará mentiras. Hermanos, como mencionaba el hermano Encarnación, cuando hay algo, hermanos, que vemos, es necesario hablarlo. ¿Y por qué? No se trata, hermanos, de meter a alguien en problemas o causarle daño. Si la persona es de Dios, lo va a entender. El testigo verdadero libra las almas. Muchas veces nosotros, hermanos, comenzamos a hablar palabras que no son ciertas, que no tenemos idea si son así o no son. Con solo escuchar comenzamos a hablar. Pero más adelante, hermanos, entenderemos qué dice Dios de esto. Pero, hermanos, como dice el hermano, como mencionó el hermano Encarnación, cuando hay algo que vemos y lo estamos ocultando, hermanos, lo estamos mandando a la muerte. Quizás esa persona, hermanos, al corregirlo, quizás tiene salvación, tiene esperanza, pero si nosotros no nos preocupamos en hacerlo, también su sangre caerá sobre nosotros, hermanos. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el de engañoso hablará mentiras. Aleluya. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Hermanos, sabemos muy bien, aquí estamos en la casa de Dios. Hemos hablado muchas veces, hermanos, como ser humano fallamos delante de Dios. Yo creo que no hay nadie que no haya cometido cosas delante de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, si no lo estamos reconociendo? Vivimos así como si nada, hermanos. Es necesario reconocer en qué hemos fallado delante de Dios. En mi caso, hermanos, cuando sé que he fallado delante de Dios, le pido perdón a Dios. Dios sabe cómo me siento, hermanos. Me causa una tristeza, una desesperación cuando hay algo que he cometido. Pero muchas veces nosotros, hermanos, cuando se pierde ese temor, cuando se pierde esa angustia, nos da lo mismo lo que piense Dios de nosotros. Pero hay consecuencia, hermanos. Sabemos muy bien que Dios nos ama y tratará con nosotros, hermanos, si nosotros no reaccionamos voluntariamente. Dije, hermanos, varias veces he querido compartir el mensaje que he estado estudiando, pero Dios me ha llevado a otro tema. Y aunque quisiera cambiarlo, hermanos, hay algo que me motiva a hacerlo. Entonces yo creo que, hermanos, hay plan de Dios o hay propósito por qué se predica esta palabra. Pero por favor, hermanos y hermanas, pongan atención a la palabra del Señor. No venimos mucho tiempo en la casa de Dios, hermanos, pero es necesario que aprovechemos el momento que estamos en la casa de Dios. Aleluya. No saldremos de Proverbios, hermanos, ahí vamos a estar, pero estaremos leyendo algunos versículos más. Pero es muy fácil de entender este versículo que hemos leído.
El testigo verdadero libra las almas, mas el de engañoso hablará mentiras. Proverbios 17:13. Proverbios 17:13 dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dije en el principio, hermanos, cuando hay algo que sabemos de un hermano o de alguien y lo estamos ocultando y sabiendo que es muy grave, estamos mal delante de Dios. Pero como dije, hermanos, es necesario tener cuidado de lo que estamos hablando, porque el versículo 15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo. Muchas veces, hermanos, con escuchar palabras de alguien más y comenzamos a agregar otro poco más, y alguien más lo agrega otro poco a poco, hermanos, vamos condenando a alguien cuando no es así. Debemos tener cuidado, hermanos. La palabra de Dios dice: ambas son abominables para Dios. Son abominación a Dios, hermanos, cuando estamos tratando de decir algo de alguien y lo estamos causando daño, y cuando las cosas no son así. Por eso dije, hermanos, no quiero que lo malinterpretan. Ahí tiene su Biblia, léalo juntamente conmigo, porque muchas veces nosotros, hermanos, lo malinterpretamos. O hay veces la palabra de Dios como que dice una cosa y después vuelve a decir otro. Pero usted tiene su Biblia en la mano para que usted lo lea juntamente conmigo. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Muchas veces, hermanos, con solo escuchar algo, comenzamos a agregar y de repente cuentas a alguien y esa otra persona comienza a agregar otro poquito más y de repente se vuelve un problema grande, hermanos, y comenzó con algo pequeño. Debemos tener cuidado con esto, hermanos, porque no se trata de juzgar a alguien, pero tampoco se trata de ocultar lo que sabemos. Yo sé que Dios nos ama, hermanos, y a como dé lugar nos hará entender cuando estamos mal delante de Dios o cuando estamos bien. De repente otras personas comienzan a hablar de nosotros cuando no es así. También Dios sabe cómo recompensar a las personas que inventan cosas también. Entonces, hermanos, debemos siempre, cuando escucho al hermano pastor, me gusta su forma de hablar, hermanos. Cuando hay sueño, es necesario de pedir la confirmación a Dios, si es así o no es así. Porque para nosotros, hermanos, es fácil decir: este es lo que está pasando, pero ¿en verdad viene de Dios? Debemos tener cuidado con esto, hermanos. Por eso dije, no pretendo herir o lastimar a alguien, pero usted tiene su Biblia en la mano. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Yo sé que Dios nos ama, hermanos. Es necesario encomendarnos en la mano de Dios. Yo sé que es necesario corregir a alguien, hermanos, cuando está mal, pero debemos estar totalmente seguros si es así. Porque tampoco, hermanos, se debe dejarlo en la forma que está viviendo cuando hay algo que se sabe de él o de ella. Porque Dios es un Dios de amor, buscará forma para que entendamos, pero no para que condenamos también, hermanos. El versículo 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Muchas veces suena mal, hermanos. Por eso a veces, hermano pastor, dice: no importa si eres mi amigo o mi familia, lo que sea,
si tengo algo que decir, lo diré. Es así, hermanos. El versículo 9 dice: el que encubre la falta busca amistad. ¿En qué forma? Cuando sabes algo de alguien y trates de ocultarlo solo para estar bien con él o con ella. Pero ¿qué pasa cuando lo dices? Obviamente no le va a gustar y le vas a caer mal. Pero si sabes que es cierto lo que estás diciendo, estás tratando de hacer las cosas bien y salvar su vida por si lo quieres salvar. Dios nos ama, hermanos, y a como dé lugar nos hará entender. Por eso, como dice el hermano pastor, a veces Dios nos habla en sueño, en visión o en mensaje, pero depende de la persona si lo quiere entender o no lo quiere entender. Pero Dios nos ama. El amor de Dios es tan grande por nosotros, hermanos, pero lamentablemente nosotros ignoramos lo que Dios dice de nosotros. Pero es necesario, hermanos, obedecer lo que Dios dice de nosotros. Proverbios 19:5. Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Yo creo que son versículos muy fáciles para entender, hermanos. No son versículos que sea complicado para entender. Son palabras, hermanos, que Dios nos habla claramente. Claro que el rey Salomón escribió estos proverbios o estos versículos, pero Dios lo usaba para que nosotros lo usemos en estos tiempos, hermanos. Aleluya. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Hermanos, yo creo que por el amor que Dios nos tiene, buscará formas para que entendamos que estamos mal delante de Él. Usará personas quizás a través de sueños, a través de visión o a través de los mensajes, pero ya quedará en nosotros, hermanos, si no queremos recibirlo. Aleluya. Porque de lo contrario, hermanos, si el hermano o la hermana está seguro de lo que está diciendo, él ya salió bajo su responsabilidad. Ahora toda la carga, todo el peso queda sobre nosotros, hermanos, si no queremos entender. Amén. Pero Dios busca formas como entender lo que nos quiere decir, hermanos. Es necesario obedecer a Dios para que el castigo no sea grave, para que las consecuencias no sean fatales, hermanos. Detengámonos. Si sabemos, si logramos entender, si hay un sueño que viene sobre nosotros y sabemos que es cierto, detengámonos entonces, hermanos. Porque muchas veces hay sueño y nosotros seguimos como que si no es para nosotros. Hay visión y como que si fuese para alguien más y sabemos que es para nosotros. Hermanos, pero que las consecuencias lo obtendremos nosotros si seguimos en lo mismo. Pero por amor que Dios nos tiene a nosotros, hermanos, por eso habla en muchas formas. Dios comienza a hablar que estamos, al decir que estamos mal en el camino que vamos. Pero si nosotros no obedecemos, al menos Dios ya advirtió. Por eso la palabra del Señor dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es cierto que aquí no hay nadie que es profeta, hermanos, no hay ni un profeta aquí, pero Dios tiene trabajadores en su obra. Y es por eso, hermanos, que la palabra de Dios dice que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pero si nosotros no entendemos, ya está en nosotros. Dios ya habló y su siervo ya dijo lo que Dios le dijo a él que nos dijera. Pero es triste, hermanos, si nosotros no obedecemos lo que Dios está hablando, hermanos. Proverbios
19. El versículo 18 dice, 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Qué pasa, hermanos, cuando estamos tratando de averiguar la vida de alguien más? Claro, es así, hermanos, cuando estamos en la casa de Dios, sabemos que alguien tiene ministerio y si estamos sospechando que está haciendo cosas desagradables, claro, hay motivo por qué no. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros sin ninguna causa comenzamos a investigar la vida de alguien más y comenzamos a agregar lo que no es? Tengamos cuidado en esto, hermanos, no es un juego. Podemos causarle tanto daño a esa persona y debemos frenarnos de todo esto, hermanos. El versículo 19 dice, el que anda en chisme descubre el secreto. ¿En qué forma? Tratando de averiguar con alguien más y de repente le cuentan, esto es lo que está pasando. Va con alguien más y le cuentan otro poco. Hermanos, se va engrandeciendo ese problema, hermanos. Es peligroso ser chismoso, hermanos. Es peligroso hablar de otras personas cuando no son así. Tratemos, hermanos, yo sé que no somos perfectos, cometemos errores, cometemos faltos delante de Dios, pero tratemos, hermanos, de vivir en la forma que Dios quiere que vivamos. Porque aunque estás en la casa de Dios, aunque le sirves a Dios, pero tienes ese problema de ser chismoso o chismosa, estás en problemas. Debes detenerte de lo que estás haciendo antes de que Dios actúe en contra de ti o en contra de mí. Debemos tener cuidado en esto, hermanos. Por eso dije, por más que yo quería predicar el otro tema, pero quizás Dios quería que predicase este tema, hermanos. Y yo sé que usted lo está entendiendo porque son versículos fáciles de entender. Es necesario, hermanos, obedecer lo que Dios dice de nosotros. Es necesario recapacitar en la forma que estamos viviendo delante de Dios. Porque con Dios no se juega, hermanos. Todos sabemos que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de paciencia, pero también sabemos que es fuego consumidor. La palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Por eso, hermanos, si usted sabe que está cometiendo algo, reconócelo. Pídele perdón delante de Dios antes de que Dios comience a actuar. Y es doloroso, hermanos, y en la mano de Dios nadie se escapa. Hablábamos del tema, hermanos, cuando predicaba, creo que en la vigilia, que no importa que pidamos oración a cuantos pastores, pero si nosotros estamos mal, si nosotros no reconocemos que estamos fallando delante de Dios, es de balde, hermanos. Se trata de nosotros y Dios. Claro que es necesario la ayuda de otros hermanos, de familiares, de pastores, pero nosotros primeramente. Porque ¿de qué nos serviría, hermanos, cuando Dios comienza a castigarnos? Pidamos oración a tantos pastores, tantos evangelistas, pero si es Dios que está castigando, no va a escuchar, porque su palabra lo dice. Amén, aleluya. Pero también nosotros, hermanos, si hay algo que Dios está diciendo y es así, detengámonos entonces, hermanos. Aleluya. Sepamos reconocer que estamos mal delante de Dios. No lo malinterpreta, todos fallamos delante de Dios, pero hay que reconocerlo. Hay que saber reconocer que estamos mal delante de Dios, hermanos. Por eso el versículo 9 dice, el que anda en chisme descubre el secreto.
con el suelto de lengua. Hermanos, muchas veces un hermano, no me acuerdo quién hermano, decía, cuando alguien comienza a contarme, mira hermano, esto es lo que está haciendo el hermano, mejor me aparto de él antes de que me involucre en ese problema. Mientras de que el hermano lo está inventando, hermanos, apártate de ese hermano o de esa hermana antes de que te involucres en ese problema y también pagues por lo que él o por lo que ella empezó. Aleluya. Es necesario tener cuidado, hermanos, en las cosas de Dios. ¿Cuántos casos hemos escuchado que a través de un chisme o lo inventaron y de repente se armó un problema grande y comienzan a investigar quién empezó esto? Fue tal persona, ella fue quien me lo contó o él fue quien me lo contó, y van con otra persona. No, es que él me lo contó, hasta cuando lleguen con la que empezó todo esto, hermanos. Pero se involucra tanto y es vergonzoso cuando estamos en la casa de Dios y estamos involucrados en eso, hermanos. Debemos tener cuidado al estar en la obra de Dios. No es un juego, hermanos. No se trata de estar sentado 2 horas aquí nada más. Se trata de salvar nuestras vidas de la condenación que viene por delante. Se trata de escapar de la condenación, hermanos. Entonces, ¿por qué no cuidar esto, hermanos? ¿Por qué no luchar para cuidar lo que Dios nos ha regalado? Pero también estamos en peligro de perderlo. Debemos de tener cuidado en esto, hermanos. Pero yo sé que Dios busca formas como entender lo que Él quiere que entendamos, hermanos. Aleluya. Proverbios 24:10. Proverbios 24:10 dice: si fueres flojo el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Hermanos, yo creo que usted entiende sobre esto. El versículo 11: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. ¿A qué se refiere? Cuando usted, hermano, en verdad sabe de alguien que está mal delante de Dios, pero sí usted tiene esa obligación en corregirlo, hazlo antes de que se muera en ese camino que lleva. Por eso el versículo 10 dice: si fueres flojo en el día de trabajo. Claro que no estamos trabajando físicamente, pero estamos en la obra de Dios. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted sabe con seguridad de algo y lo deja como si nada? Eres trabajador de Dios y por lo tanto debes trabajar, pero tienes que saber si viene de Dios. Aleluya. Tienes que saber si es Dios quien está hablando. Entonces viene el versículo 11: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. 12: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Por más que digas, hermanos, no, es que yo no sé, yo no sabía nada del hermano, yo no sabía nada de la hermana, pero Dios sabe que sí lo sabes. Yo sé que es muy difícil, hermanos, el ministerio de los que son líderes. Yo sé que es doloroso, pero deben hacer lo que Dios manda hacer, hermanos. Dios nos manda hablar cuando tenemos que hablar, pero Dios nos detiene cuando estamos hablando de más. Hermanos, debemos tener mucho cuidado en esto. Pidámosle a Dios, como dice hermano pastor, si es de Dios,
pidámosle la confirmación entonces a Dios. No condenemos por condenar y no ocultemos algo solo porque somos amigos. Quizás esa persona tiene esperanza, pero más sin embargo no lo estamos corrigiendo. Hermanos, las consecuencias serán fatales sobre su vida y también vendrán las consecuencias sobre las nuestras. Aleluya. Pero es necesario, hermanos, hablar cuando se tenga que hablar, pero sin inventar de más, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado en esto porque yo sé que Dios nos ama. Dios nos ama, hermanos, y Él nos hablará quizás a través de sueño, a través de visiones, pero que sea Dios quien habla, hermanos. Gloria a Dios. Que no lo inventemos nosotros, que no comencemos a hablar a nuestra manera. El versículo 28 dice, ahí mismo 24, 28. El versículo 28 dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. No digas: como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Hermanos, muchas veces nosotros, como ser humano, cuando hay rencor solo porque alguien testificó algo de tu vida y comienzas a inventar algo que no es solo para cobrar lo que te hizo, ten cuidado, hermano o hermana, porque no es así. Dios así no trabaja, hermanos. Debes hablar lo que tengas que hablar, y si no hay nada, mejor no hables antes de que te involucres en ese problema con Dios. Porque no está bien, hermanos, que comenzamos a hablar a nuestra manera. Proverbios 25:17 dice: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. El versículo 20: el que canta canción al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Hermanos, muchas veces nosotros también cometemos el error cuando vemos a un hermano o alguien que ya ha sido corregido por Dios y comenzamos a alegrarnos de él o de ella. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque Dios sabe recompensar todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Muchas veces, hermanos, cuando escuchamos de alguien que el hermano fue suspendido o fue disciplinado, hay unos hermanos que se alegran de eso. No debería ser así, hermanos. Tengamos cuidado con eso, porque con Dios no se juega. Cuando Dios corrige, pero no hay nadie más que pueda hacer algo más. Cuando Dios dice es esto, es esto. Pero si nosotros nos alegramos de esa persona, tengamos cuidado, porque habrá consecuencias también. El versículo 20 dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Cuando una persona está mal, está sufriendo en la situación que anda, y nosotros comenzamos a demostrar que nos alegramos de lo que le está pasando, tengamos cuidado, hermanos. Esa persona puede clamar a Dios y pedir a Dios perdón por lo que están haciendo, y todo el castigo vendrá sobre nosotros si nos estamos alegrando de él o de ella. Aleluya. Para terminar, hermanos, léelo conmigo, el versículo 27 y 28.
El versículo 27 dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como dije, hermanos, yo sé que es muy difícil el ministerio de todos los liderazgos en la iglesia. Cuando tengan que hablar o cuando hay un sueño, hay visiones, es necesario pedir la confirmación a Dios. Porque corremos peligro, hermanos, y decimos: es que Dios me usa de esta forma y no importa si viene de Dios o no, así que este es el sueño y es esto. Entonces es como que estamos buscando fama, es como que estamos buscando a que, es que el hermano es profeta, o si el hermano lo usa, Dios lo usa de esta forma. El versículo 27 es claro en decir: comer mucha miel no es bueno. Hermano, ni buscar la propia gloria es gloria. Tengamos cuidado en esto, hermanos. Pidamos la confirmación a Dios si es de Dios o no es de Dios. Porque qué tal, hermanos, ese sueño no viene de Dios y vamos y le decimos: esto es lo que Dios dice de ti. Pero qué tal si no viene de Dios. Hermanos, estamos hablando de más cuando no estamos pidiendo la confirmación a Dios. Yo sé que no es fácil el trabajo de los líderes o los que Dios les muestra sueños. Yo sé que no es fácil, pero sepamos pedir la confirmación a Dios, hermanos. Claro, tampoco te voy a decir: no importa cuántos sueños que pase, ocúltalos, no lo digas. Dígales, hermanos. Cualquier sueño que tengas, dígaselos. Sea de Dios o no venga de Dios, pero cuéntaselo. Pero no vayas condenándolo a esa persona sin tener la confirmación. Pero sí cuéntale el sueño. ¿Qué tal si este sueño viene de Dios y no le cuentas? Estamos mal también. Estamos mal también, hermanos. Entonces debemos tener cuidado en esto. Yo creo que cuando Dios tenga que hablar, va a hablar, hermanos. Y Dios usará a la persona que quiera usar, pero que sea la voluntad de Dios, que no sea la gloria que nosotros busquemos o la fama para decir que Dios nos use, o el sueño o en visión. Claro que Dios usa, hermanos, depende de cómo estar delante de Dios. Dios te va a usar, pero pidámosle la confirmación a Dios. Dije en el principio, hermanos, no pretendo herir a nadie, a lastimar a nadie. Usted trae su Biblia en la mano, léalo y sabrás que es Dios quien habla, hermanos. No era mi intención predicar este tema. Hasta apenas ayer, hermanos, estaba estudiando este tema y me dormí hasta tarde, hermanos, por sacar este tema, porque yo quería predicar el otro tema que vengo estudiándolo. Pero creo que no era la voluntad de Dios. Pero si a alguien, hermanos, le dolió esta palabra, al menos usted trae su Biblia en la mano, hermanos, es testigo de lo que hemos leído. Sigamos adelante, hermanos, pero también si sabemos que estamos mal delante de Dios, detengámonos antes de que Dios comience a actuar en contra de nosotros, hermanos. Aleluya. Que Dios nos bendiga, hermanos. Esto ha sido la corta meditación de la palabra del Señor. Muchas bendiciones a todos. Y el tiempo es con nuestro hermano que corresponde. Aleluya.